Narn y Hinhurin. La historia de los hijos de Húrin. La infancia de Túrin. Hador Cabeza Dorada era señor de los Edain y amado de los Eldar. Vivió mientras duraron sus días al servicio del señorío de Fingolfin, que le concedió vastas tierras en la región de Hithlum llamada Dorlomin. Su hija Glorethel se casó con Haldir, hijo de Halmir, señor de los hombres de Brethil, y en la misma fiesta, su hijo Galdor el de alta talla se casó con Jareth, hija de Halmir. Galdor y Jareth tuvieron dos hijos, Húrin y Huor. Húrin era 3 años mayor, pero de menor talla que otros hombres de su estirpe. En esto salió al pueblo de su madre, pero en todo lo demás era como Hador, su abuelo. Claro de cara y de cabellos dorados, fuerte de cuerpo y de ánimo orgulloso. Pero el fuego en él ardía sin pausa y era firme de voluntad. De todos los hombres del norte, nadie conocía como él los designios de los Noldor. Huor, su hermano, era alto, el más alto de todos los Edain, salvo su propio hijo Tuor, y muy veloz en la carrera. Pero si la carrera era dura y prolongada, Húrin era quien primero llegaba a la meta, porque tanto se esforzaba al final como al principio. Había un gran amor entre los dos hermanos, y rara vez se separaron en su juventud. Húrin se casó con Morwen, la hija de Baragund, hijo de Bregolas, de la casa de Beor, y era por tanto pariente cercana de Beren el Manco. Morwen, alta, de cabellos oscuros, tenía tanta luz en la mirada y un rostro tan hermoso que los hombres la llamaban Elethwen, la de élfica belleza, pero era de temple algo severo y orgullosa. Los pesares de la casa de Beor le entristecieron el corazón, porque fue como exiliada a Dorlomin desde Dorthonion, después del desastre de la Bragolag. Túrin fue el nombre del hijo mayor de Húrin y Morwen, y nació en el año en que Beren llegó a Doriath y encontró a Lúthien Tinubiel, hija de Thingol. Morwen le dio a Húrin también una hija y la llamó Urwen, pero todos los que la conocieron en los pocos años que vivió le dieron el nombre de Lalaith, que significa risa. Huor se casó con Rian, la prima de Morwen. Era la hija de Belegund, hijo de Bregolas. El duro destino hizo que naciera en esos días de aflicción, porque era gentil de ánimo y no le gustaba la caza ni la guerra. Amaba en cambio los árboles y las flores del desierto, y era cantante y hacedora de cantos. Había estado casada con Huor solo 2 meses, cuando él partió con su hermano a la Nirnaeth Arnoediad, y ella nunca más lo vio. En los años que siguieron a la Dagor Bragolag y la caída de Fingolfin, la sombra del miedo de Morgoth se hizo más larga, pero en el año 496 después del retorno de los Noldor a la Tierra Media, hubo una nueva esperanza entre los elfos y los hombres, porque corrió el rumor entre ellos de las hazañas de Beren y Lúthien, y de la vergüenza sufrida por Morgoth, instalado todavía en el trono de Angband, y algunos decían que Beren y Lúthien vivían aún, o que habían regresado de entre los muertos. En aquel mismo año, los grandes designios de Maedhros estaban casi acabados, y con la renovación de la fuerza de los Eldar y los Edain, el avance de Morgoth se detuvo, y los orcos fueron expulsados de Beleriand. Entonces algunos empezaron a hablar de las victorias por venir y de una revancha inminente de la batalla de Bragolag, cuando Maedhros condujera las huestes unidas y expulsara a Morgoth bajo tierra y sellara las puertas de Angband.
Pero los más juiciosos estaban aún intranquilos, temiendo que Maedhros no revelara sus fuerzas crecientes demasiado pronto y que se le diera tiempo a Morgoth de armarse contra él. Siempre se habrá de incubar algún nuevo mal en Angband más allá de las sospechas de los elfos y los hombres, decían. Y en el otoño de ese año, como para corroborar estas palabras, vino un viento maligno desde el norte bajo cielos cargados. El mal aliento se lo llamó, porque era pestilente, y muchos se enfermaron y murieron en el otoño del año en las tierras septentrionales que bordeaban la Anfauglith, y eran en su mayoría los niños o los jóvenes que crecían en las casas de los hombres. En ese año, Túrin, hijo de Húrin, tenía tan solo 5 años, y Urwen, su hermana, tenía 3 años al empezar la primavera. Cuando corría por los campos, sus cabellos eran como los lirios amarillos en la hierba, y su risa era como el canto dichoso del arroyo que bajaba de las colinas y pasaba junto a la casa de su padre. Nen Lalaith se llamaba, y por él toda la gente de los alrededores llamó Lalaith a la niña, que les alegró los corazones mientras estuvo entre ellos. Pero a Túrin no lo amaban tanto. Era de cabellos oscuros como la madre, y prometía tener la misma disposición de ánimo, pero no era alegre y hablaba poco, aunque había aprendido a hablar muy temprano, y pareció siempre ser mayor de lo que era. Tardaba Túrin en olvidar la injusticia o la burla, pero también ardía en él el fuego de su padre, y podía ser brusco y violento. No obstante, era compasivo, y el dolor o la tristeza de las criaturas vivientes lo movían a las lágrimas. Y también en esto era como su padre, porque Morwen era severa con los demás, tanto como consigo misma. Amaba a su madre porque ella le hablaba de un modo directo y sencillo, pero a su padre lo veía poco, pues Húrin pasaba a menudo largas temporadas fuera de su hogar, con el ejército de Fingon que guardaba las fronteras orientales de Hithlum. Y cuando volvía, sus abruptos parlamentos salpicados de bromas y de palabras extrañas y de doble sentido lo desconcertaban y lo inquietaban. En ese tiempo, todo el calor de su corazón lo volcaba en Lalaith, su hermana, pero rara vez jugaba con ella, y prefería observarla sin que ella se diera cuenta, y vigilarla mientras la niña corría por la hierba o bajo los árboles, y cantaba las canciones que los niños de los Edain inventaran mucho tiempo atrás, cuando todavía la lengua de los elfos era nueva en sus labios. «Lalaith es bella como una niña elfo», decía Húrin a Morwen, «pero más efímera. Ah, y por ello más bella quizá, o más cara». Y Túrin, al escuchar esas palabras, meditaba en ellas, pero no las entendía, porque no había visto nunca a un niño elfo. Ninguno de los Eldar vivía en ese tiempo en las tierras de su padre, y solo en una ocasión los había visto, cuando el rey Fingon y muchos de sus señores habían cabalgado por Dorlomin y habían cruzado el puente de Nen Lalaith, resplandecientes en blanco y plata. Pero antes que transcurriera el año, se reveló la verdad de las palabras de su padre, porque el mal aliento llegó a Dorlomin y Túrin enfermó, y yació largo tiempo afiebrado y perseguido por un sueño tenebroso. Y cuando curó, porque tal era su destino y la fuerza de vida que había en él, preguntó por Lalaith. Pero el Aya le respondió: «No hables ya de Lalaith, hijo de Húrin, pero de tu hermana Urwen debes pedir nuevas a tu madre». Y cuando Morwen vino a verlo, Túrin le dijo: «Ya no estoy enfermo y deseo ver a Urwen, pero ¿por qué no debo decir nunca más Lalaith?».
«Porque Urwen está muerta y no hay risa en esta casa», respondió ella. «Pero tú vives, hijo de Morwen, y también el enemigo que nos ha hecho esto». No intentó darle más consuelo que el que ella misma se daba, porque guardaba el dolor en el silencio y la frialdad de su corazón. Pero Húrin se lamentó abiertamente y tomó el arpa, y habría querido componer una endecha, pero no pudo, y quebró el arpa, y saliendo fuera extendió las manos hacia el norte, gritando: «¡Oh, tú que desfiguras la Tierra Media! Querría toparme cara a cara contigo y desfigurarte como lo hizo mi señor Fingolfin». Y Túrin lloró amargamente solo por la noche, aunque nunca más pronunció ante Morwen el nombre de su hermana. A un solo amigo se volvió por entonces, y a él le habló de su dolor y del vacío de la casa. Este amigo se llamaba Sador, un criado al servicio de Húrin. Era tullido y se lo tenía en poco. Había sido leñador, y por mala suerte o torpeza, el hacha le había rebanado el pie derecho, y la pierna sin pie se le había marchitado. Y Túrin lo llamaba Lavadal, que significa paticojo, aunque el nombre no disgustaba a Sador, pues le era atribuido por piedad y no por desprecio. Sador trabajaba en las casas anexas, construyendo o componiendo cosas de escaso valor, que se precisaban en la casa central, porque tenía cierta habilidad para trabajar la madera, y Túrin le buscaba lo que le hacía falta para ahorrarle esfuerzos a su pierna, y a veces se llevaba en secreto alguna herramienta o trozo de madera que encontraba abandonada, si pensaba que podría serle de utilidad a su amigo. Entonces Sador sonreía y le pedía que devolviera los regalos. «Da con prodigalidad, pero da solo lo tuyo», decía. Recompensaba en la medida de sus fuerzas la bondad del niño y tallaba para él figuras de hombres y de animales, pero Túrin se deleitaba sobre todo con las historias de Sador, que había sido joven en los días de la Bragolag, y gustaba de rememorar los breves días en que había sido un hombre entero antes de convertirse en un estropeado. «Esa fue una gran batalla, según dicen, hijo de Húrin. Fui convocado en el apremio de aquel año y abandoné mis tareas en el bosque, pero no estuve en la Bragolag, o hubiese podido ganarme mi herida con más honor, porque llegamos demasiado tarde, salvo para cargar de regreso el catafalco del viejo señor Hador, que cayó entre los de la guardia del rey Fingolfin. Fui soldado después, y estuve en Eithel Sirion, el gran fuerte de los reyes élficos, durante muchos años. Y así parece ahora, pues los opacos años transcurridos desde entonces poco tienen que los destaque. En Eithel Sirion estaba yo, cuando el rey negro lo atacó, y Galdor, el padre de tu padre, era allí el capitán en sustitución del rey. Fue muerto en ese ataque, y vi a tu padre tomar para sí el señorío y el mando, aunque apenas había alcanzado la edad viril. Había un fuego en él que le calentaba la espada en la mano, según dicen. Tras él revolcamos a los orcos en la arena, y desde entonces nunca se han atrevido a ponerse al alcance de la vista de los moros. Pero, ay, mi amor por la guerra se había saciado, pues había visto bastantes heridas y sangre derramada, y obtuve permiso para volver a los bosques que tanto echaba de menos, y allí recibí mi herida. Porque un hombre que huye de lo que teme, a menudo comprueba que solo ha tomado un atajo para salirle al encuentro. De este modo le hablaba Sador a Túrin a medida que éste iba creciendo, y Túrin empezó a hacer muchas preguntas que a Sador le era difícil responder, pensando que otros más afines podían instruirlo. Y un día Túrin le preguntó: ¿se asemejaba Lalaith en verdad a una niña elfo como mi padre decía?
¿Y a qué se refería cuando afirmó que era más efímera? Es muy probable, dijo Sador, porque en su primera juventud los hijos de los hombres y los de los elfos se parecen mucho, pero los hijos de los hombres crecen más deprisa, y su juventud pasa pronto. Tal es nuestro destino. Entonces Túrin le preguntó: ¿qué es el destino? En cuanto al destino de los hombres, dijo Sador, tienes que preguntar a los que son más sabios que Lavadal. Pero como todos pueden ver, nos cansamos pronto y morimos. Y por desgracia muchos encuentran la muerte todavía más pronto. Pero los elfos no se fatigan y no mueren, salvo a causa de una gran herida. De lastimaduras y penas que matarían a los hombres ellos suelen curar, y aun cuando pierden alguna parte del cuerpo, llegan a recobrarse, dicen algunos. No sucede lo mismo con nosotros. ¿Entonces Lalaith no ha de retornar?, preguntó Túrin. ¿A dónde ha ido? No ha de retornar, dijo Sador. Pero a dónde ha ido ningún hombre lo sabe, o yo no lo sé. ¿Ha sido siempre así o somos víctimas del rey malvado, quizá como el mal aliento? No lo sé. Una oscuridad hay por detrás de nosotros, y de ella nos han llegado muy pocos cuentos. Puede que los padres de nuestros padres hayan tenido cosas que decir, pero no dijeron nada. Aún sus nombres están olvidados. Las montañas se interponen entre nosotros y la vida de donde vinieron, huyendo nadie sabe de qué. ¿Tenían miedo? Puede ser, dijo Sador. Puede ser que hayamos huido del temor de la oscuridad solo para hallarla delante de nosotros y no tengamos otro sitio a donde huir, salvo el mar. Nosotros ya no tenemos miedo, dijo Túrin. No todos. Mi padre no tiene miedo, y yo tampoco lo tendré, o cuando menos, como mi madre, tendré miedo, pero no dejaré que se note. Le pareció entonces a Sador que los ojos de Túrin no eran los ojos de un niño, y pensó: el dolor es una piedra de afilar para un temple duro. Pero en voz alta dijo: Hijo de Húrin y de Morwen, ¿qué será de tu corazón? Lavadal no puede adivinarlo, pero rara vez y a muy pocos mostrarás lo que hay en él. Entonces Túrin dijo: quizás sea mejor no decir lo que se desea si no se lo puede obtener, pero yo deseo, Lavadal, ser uno de los Eldar. Entonces Lalaith podría regresar, y yo estaría aquí todavía aunque ella hubiera recorrido un largo camino. Marcharé como soldado del rey elfo tan pronto como pueda, al igual que tú, Lavadal. Puedes aprender mucho de ellos, dijo Sador, y suspiró. Son un pueblo bello y maravilloso, y tienen poder sobre el corazón de los hombres. Y sin embargo, a veces me parece que habría sido mejor que nunca nos hubiéramos topado con ellos, y que hubiéramos transitado caminos más humildes. Porque tienen un conocimiento que se remonta a tiempos muy antiguos, y son orgullosos y resistentes. A la luz de los elfos parecemos gente apagada, o ardemos con una llama demasiado viva que se consume con rapidez. Y el peso de nuestro destino nos abruma todavía más. Pero mi padre les ama, dijo Túrin, y no es feliz sin ellos. Dice que hemos aprendido de ellos casi todo cuanto sabemos, y que así nos hemos convertido en un pueblo más noble. Y dice que los hombres que han cruzado últimamente las montañas apenas son mejores que los orcos. Eso es verdad, respondió Sador. Verdad al menos de algunos de nosotros, pero el ascenso es penoso, y de la cima es fácil caer a lo más bajo. Por este tiempo Túrin tenía casi 8 años, en el mes de Gwaeron, según cómputo de los Edain, en el año que no puede olvidarse. Había ya rumores entre los mayores
y si hablaba de una concentración de armas y reclutamientos de fuerzas de los que nada supo Túrin, y Húrin, que conocía el coraje y la lengua prudente de Morwen, le hablaba a menudo de los designios de los reyes élficos y de lo que podía acaecer, para bien o para mal. Tenía esperanza en el corazón y poco temía los resultados de la batalla, porque no le parecía que fuerza alguna de la Tierra Media pudiese superar el poder y el esplendor de los Eldar. «Han visto la luz del oeste», decía, «y al final la oscuridad ha de desaparecer de sus rostros». Morwen no lo contradecía, porque en compañía de Húrin el fruto de la esperanza siempre parecía lo más probable, pero también en su estirpe había gentes que conocían la tradición élfica, y a sí misma se decía, «¿Y sin embargo no han abandonado la luz acaso? ¿No han sido apartados de la luz? Quizá los señores del oeste no piensen más en ellos, y si es así, ¿cómo los primeros nacidos podrían vencer a uno de los poderes?» Ni la sombra de una duda semejante parecía perturbar a Húrin Thalion. No obstante, una mañana de la primavera de ese año despertó como de un sueño agitado, y una nube apagaba el brillo del día. Y al anochecer dijo de pronto: «Cuando sea convocado Morwen el Edwen, dejaré a tu cuidado al heredero de la casa de Hador. La vida de los hombres es corta, y en ella suele haber múltiples infortunios, aun en tiempos de paz». «Eso ha sido así siempre», respondió ella. «Pero, ¿qué hay en tus palabras?» «Prudencia, no duda», dijo Húrin. No obstante, parecía perturbado. «Pero quien mira adelante ha de ver esto, que las cosas no han de permanecer siempre así. Será esta una gran conmoción, y una de las partes caerá muy bajo, más de lo que está ahora. Si son los reyes de los elfos los que caen, no ha de irles bien a los Edain, y nosotros somos los que vivimos más cerca del enemigo. Pero si van mal las cosas, no te diré no tengas miedo, porque tú temes lo que ha de ser temido y solo eso, y el miedo no arredra. Pero te digo, no esperes. Yo volveré a ti como pueda, pero no esperes. Ve al sur tan deprisa como te sea posible. Yo iré detrás y te encontraré aunque tenga que registrar toda Beleriand. Beleriand es grande y no hay hogar en ella para los exiliados», dijo Morwen. «¿A dónde he de huir con pocos o con muchos?» Entonces Húrin meditó un rato en silencio. «En Brethil están los parientes de mi madre», dijo. «Eso está a unas 30 leguas a vuelo de águila». «Si ese infortunado momento llega en verdad, ¿qué ayuda podría esperarse de los hombres?», dijo Morwen. «La casa de Beor ha caído. Si cae la gran casa de Hador, ¿a qué agujeros se arrastrará el pequeño pueblo de Haleth? Son pocos y sin muchas luces, pero no dudo de su valor», dijo Húrin. «¿En qué sino tener esperanzas?» «No hablas de Gondolin», dijo Morwen. «No, porque ese nombre nunca ha pasado por mis labios», dijo Húrin. «No obstante, es cierto lo que has oído. He estado allí, pero te digo ahora con verdad lo que nunca le dije a nadie, ni le diré a nadie en el futuro. No sé dónde se encuentra». «Pero lo supones y lo que supones no está lejos de la verdad, según creo», dijo Morwen. «Puede que así sea», dijo Húrin, «pero a menos que el mismo Turgon me libre de mi juramento, no puedo decir lo que supongo, ni siquiera a ti, y por tanto, tu búsqueda resultaría inútil. Pero si hablara para mi vergüenza, en el mejor de los casos solo llegarías ante una puerta cerrada, porque a no ser que Turgon salga a la guerra, y de eso nada se ha oído hasta ahora ni hay esperanzas de que así ocurra, nadie podrá entrar». «Entonces, si no hay esperanzas en tus parientes y tus amigos te niegan», dijo Morwen, «he de concebir mis propios designios,
y a mí me viene la idea de Doriath. De todas las defensas, el cinturón de Melian ha de ser la última en romperse, según creo. Y la casa de Beor no ha de ser despreciada en Doriath. ¿No soy ahora pariente del rey? Porque Beren, hijo de Barahir, era nieto de Bregor, como lo era también mi padre. Mi corazón no se inclina a Thingol, dijo Húrin. Ninguna ayuda ha de tener de él el rey Fingon. Y no sé qué sombra me oscurece el espíritu cuando se nombra a Doriath. Al nombre de Brethil también mi corazón se oscurece, dijo Morwen. Entonces de súbito Húrin se echó a reír y dijo: Aquí nos estamos sentados discutiendo cosas que están fuera de nuestro alcance, y sombras alimentadas en sueños. No irán tan mal las cosas, pero si así ocurre en verdad, a tu coraje y tu juicio todo queda encomendado. Haz entonces lo que tu corazón te indique, pero hazlo pronto. Y si alcanzamos nuestra meta, los reyes de los elfos están decididos a devolver todos los feudos de la casa de Beor a sus herederos, y nuestro hijo recibirá una gran herencia. Esa noche Túrin despertó a medias, y le pareció que su padre y su madre estaban junto a él, y lo miraban a la luz de las candelas que llevaban consigo, pero no pudo verles la cara. La mañana del día del cumpleaños de Túrin, Húrin le dio a su hijo un regalo, un cuchillo labrado por los elfos, y la empuñadura y la vaina eran negras y de plata, y le dijo: Heredero de la casa de Hador, he aquí un regalo por tu día, pero ten cuidado, es una hoja amarga, y el acero sirve solo a quienes pueden esgrimirlo. Es tan capaz de cortarte la mano como otra cosa cualquiera. Y poniendo a Túrin sobre una mesa, besó a su hijo, y dijo: Ya me sobrepasas, hijo de Morwen. Pronto serás igualmente alto sobre tus propios pies. Ese día muchos serán los que teman tu hoja. Entonces Túrin salió corriendo de la estancia, y se fue solo. Y en su corazón había un calor como el del sol sobre la tierra fría, que pone en movimiento todo lo que crece. Se repitió a sí mismo las palabras de su padre, heredero de la casa de Hador, pero otras palabras le vinieron también a la mente. Da con prodigalidad, pero da solo lo tuyo. Y fue al encuentro de Sador, y exclamó: Labadal, es mi cumpleaños, el cumpleaños del heredero de la casa de Hador, y te he traído un regalo para señalar el día. He aquí un cuchillo como el que tú necesitas, cortará lo que quieras, tan delgado como un cabello. Entonces Sador se sintió turbado, porque sabía muy bien que Túrin había recibido él mismo el cuchillo ese día. Le habló gravemente: Vienes de una estirpe generosa, Túrin, hijo de Húrin. No he hecho nada para merecer tu cuchillo, ni espero hacerlo en los días que me restan, pero lo que pueda hacer, lo haré. Y cuando Sador sacó el cuchillo de la vaina, dijo: Es este un regalo en verdad, una hoja de acero élfico. Mucho tiempo he echado en falta tocarla. Húrin no tardó en notar que Túrin no llevaba el cuchillo, y le preguntó si su advertencia lo había asustado. Entonces Túrin contestó: No, le di el cuchillo a Sador el carpintero. ¿Desprecias, pues, el regalo de tu padre?, preguntó Morwen. Entonces respondió Túrin: No, pero amo a Sador, y siento piedad por él. Entonces Húrin dijo: 3 regalos tenías para dar, Túrin: amor, piedad y el cuchillo, de todos el menos valioso. Empero dudo que Sador los merezca, dijo Morwen. Se ha mutilado a sí mismo por torpeza y es lento en el trabajo,
porque gasta gran parte del tiempo en bagatelas innecesarias. Concédele piedad, sin embargo, dijo Húrin. Una mano honesta y un corazón sincero pueden equivocarse, y el daño recibido puede ser más duro de sobrellevar que la obra de un enemigo. Pero ahora tendrá que esperar un tiempo antes de tener una nueva hoja, dijo Morwen. De ese modo, el regalo será un verdadero regalo, y a tus propias expensas. No obstante, Túrin vio que Sador fue tratado con más benevolencia desde entonces, y se le encomendó la hechura de una gran silla para que el señor se sentara en ella en la sala. Llegó una brillante mañana del mes de Lothron, en que Túrin fue despertado por súbitas trompetas, y corriendo a las puertas, vio en el patio a muchos hombres de pie o a caballo, y todos plenamente armados como si fueran a partir a la guerra. Allí también estaban Húrin, y les hablaba a los hombres y les daba órdenes. Y Túrin se enteró de que ese día partían para Barath Eithel. Estos eran los guardias y los hombres de la casa de Húrin, pero todos los hombres de sus tierras habían sido convocados. Algunos habían partido ya con Huor, hermano de su padre, y muchos otros se unirían al señor de Dorlomin en el camino, e irían tras su estandarte a la gran congregación del rey. Entonces Morwen se despidió de Húrin sin derramar lágrimas, y dijo: «Guardaré lo que me dejas en custodia, tanto lo que es como lo que será». Y Húrin le respondió: «Adiós, señora de Dorlomin. Cabalgamos ahora con más esperanzas que hayamos conocido nunca antes. Pensemos que en medio del invierno la fiesta será más alegre que todas cuantas hayamos gozado en todos nuestros años de vida, a la que seguirá una primavera libre de temores». Luego puso a Túrin sobre sus hombros y gritó a sus gentes: «Que el heredero de la casa de Hador vea la luz de vuestras espadas». Y el sol resplandeció sobre 50 hojas, y en el patio resonó el grito de guerra de los Edain del norte. «Lajo-Kalad, Drego-Morn, llamé el día, huya la noche». Entonces por fin Húrin montó de un salto, y el estandarte dorado se desplegó en el aire, y las trompetas cantaron nuevamente en la mañana. Y así partió Húrin Thalion a la carrera hacia la Nirnae Zarnoediad. Pero Morwen y Túrin se quedaron inmóviles ante las puertas, hasta que a lo lejos oyeron la débil llamada de un único cuerno en el viento. Húrin estaba más allá de la cima de la colina, desde donde ya no era posible ver la casa.